Bien, buenos días a todos, qué gusto vernos y poder escudriñar la palabra juntos, darnos cuenta de lo que Dios tiene para nosotros. Y hermanos, la verdad que tenemos que identificarnos con Dios. Fuimos creados para alabanza de la gloria de su nombre. Mire, ser usado por Dios es la bendición y uno de los privilegios más grandes que el ser humano puede tener. Allá en la eternidad usted no va a aconsejar, usted no va en verdad en ningún momento a estar clamando por uno por otro, no más enfermedad, no nada, no va a estar haciendo más que alabar al Señor. Y esa es una gran bendición. Ya no vamos a estar orando los unos por los otros, ya no voy a estar predicando, ya no voy a estar preparando sermones, estudios bíblicos, y me encanta, me apasiona, pero ya no lo voy a hacer. ¿A quién le voy a enseñar allá? Aquí es donde tenemos que empezar a enseñar. Por eso, hermanos, por una eternidad usted y yo estaremos dando gloria a Dios, alabándole, bendiciéndole, adorando a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Por eso todo lo que hacéis, hacedlo en el nombre del Señor Jesús. Y me gusta lo que dice Pascal en este texto. Haz las cosas chicas como si fueran grandes, debido a la majestad del Señor Jesús que mora en ti. Haz las cosas grandes como si fueran chicas y fáciles, debido a su omnipotencia. ¿Quién es Dios? Esta mañana estaremos viendo nuestro segundo tema de la serie, Descubriendo tu don para bendecir a otros. Dios nos quiere activos, hermanos, no nos quiere pasivos. Él nos capacitó, vimos la semana pasada, por lo menos con un don. Y quiere que lo utilices para alabanza y extender su reino. Esta vida, hermanos, en Dios no la puedes desperdiciar. Sobre todo la oportunidad que Dios te da grandemente de serle fiel. Y es única, ¿dónde? Aquí en la tierra. Allá no tienes que hacer nada, como te lo dije. Si decides usar tus dones, muchos van a ser bendecidos y beneficiados plenamente. Y tú serás plenamente recompensado cuando el Señor te llame a su presencia. Esta mañana nuestro sermón se titula Dones Vigentes para el día de hoy. La próxima semana viene un joven invitado que estamos capacitando como pastor. Él es de otra iglesia. Lo estamos mentoreando en esa parte. Y él es un seminarista que el sábado pasado terminó su último módulo y gradúa. Pero gracias a Dios, porque es un joven con mucho potencial. Y hermanos, como yo se lo dije, si en esta tierra paso de largo y no me multiplico, perdí todo. Y es lo que estoy haciendo. Me han salido varios Timoteos que tengo que estar capacitando y gracias a Dios por ello, en esa parte. Pero usted se va a dar cuenta ¿cuáles son esos dones vigentes y cuáles ya pasaron? ¿No estará mal conectado? Muchos lugares, muchas iglesias se quedan, por ejemplo, vamos a explicar lo más adelante, no en este sermón, en otro más, acerca del don de lenguas. Y hacen tanto énfasis. Para mí tiene un término rápido, puesto que 1 Corintios solamente lo trata, 2 Corintios no, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses no lo tratan. Es una problemática de una iglesia carnal. Y no se puede tomar como una doctrina que lo hacen hoy en día, hermanos. Dones vigentes para el día de hoy. Busquen su Biblia, Romanos capítulo 12, versículo 3 al 12. Romanos 12, del 3 al 12. Mire, como hijos de Dios, cuando hemos entendido la gracia, en verdad viviremos en un completo equilibrio, reconociendo que todo viene de Dios y es para la gloria de Dios y bendición del cuerpo de Cristo, la cual es la iglesia. Todo cuanto tú tienes le pertenece a Dios, no te pertenece a ti. Por eso, piensa lo que recibiste no es tuyo, sino de Dios y para Dios. Versículo 3. Es interesante. Nos vamos a dar cuenta en esto, que algo muy característico del apóstol Pablo fue recordar a los creyentes que por la sola gracia de Dios eran lo que eran. Para que no nos consideremos mucho más que otros. Tenemos que vivir en equilibrio. Hay gente dentro de la iglesia que se cree superior a otro y dice Pablo, ¿sabes que no? Es por la sola gracia que estás aquí. No son tus capacidades. En la mañana yo escuchaba un sermón del pastor Miguel Núñez. Y decía, yo no hago uso de los dones que Dios me dio. Hago uso del poder en los dones que Dios me dio. Y es una verdad. Porque puedo basar, pues tengo este don, no me es difícil, pero su poder lo dejo a un lado y no podemos hacerlo. Dios no te llamó por tu capacidad, no nos llamó por nuestra guapura tampoco, no.
en ningún sentido. Dios es el que te hace capaz. Él no te llama por tu apariencia. A Él no le importa tu apariencia. ¿Qué le importa? Tu corazón, plenamente. Él no te apartó porque te necesite. Es una vil mentira. Dios no te necesita. Tú lo necesitas. Y Él te apartó para que te des cuenta que le necesitas y dependes de Él. Plenamente. Eso es predestinación, elección. Él solo te escogió para su soberana voluntad y su gracia. Versículo 3. Mira lo que dice Pablo aquí. Digo pues, por la gracia que me es dada. Siempre dejó muy en claro Pablo que todo lo que era de ahora en adelante era un doctor en la ley, pero eso lo tuvo por basura. Y lo que ahora era en adelante dice, es solamente por la gracia de Dios, no por mí mismo. Guiado a los pies de Gamaliel, un gran doctor de la ley. Sin embargo, todo eso lo tuvo por basura. Dice aquí Pablo, digo pues por la gracia que me es dada. Pablo escribe con su autoridad apostólica. Él fue comisionado como apóstol por el Señor, directamente. Dios salva por su gracia y también otorga dones a quien ha salvado. No te deja así desprovisto. Dice, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros. Fíjense, aquí la exhortación del apóstol desea dar, precisamente, va dirigida a la congregación. Ahí había judíos y gentiles y había una pugna entre ellos. Los judíos no aceptaban que los gentiles vinieran al conocimiento de Dios. Y también por el tiempo de los romanos, tampoco los gentiles romanos aceptaban tanto a los judíos. Y había un concepto equivocado de ambos hacia lo que eran ahora en Cristo. Pablo tiene que aclararlo. Pablo les exhorta a la práctica de la humildad cristiana en su vida. Si recuerdan en Corinto, ¿qué decía un grupo? No, pues yo soy del grupo de los roberianos, ¿verdad? Otro, yo soy del grupo de tal. No, dice Pablo. ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores por los cuales Dios ha usado para que ustedes crean. Somos servidores simplemente. Pero no habían entendido esa parte. ¿A qué los exhorta? Dice que no tenga el más alto concepto de sí que el que debe de tener. Mira, literalmente significa no pensar o estimarse por encima de lo que es necesario pensar. Eso es cuando tú te desacreditas de todas tus credenciales. ¿Cómo te presentas ante el mundo? Cuando vas y pides trabajo, tu currículum, ¡wow! Y hay muchos que presentan un currículum y dicen, ¡wow! Este está sumamente capacitado. Y resulta que a veces, nada. Es una vil mentira. O como que eso te abre más puertas antes que el Señor en esa parte. Pablo no hacía uso de sus credenciales en ningún momento. Inclusive un día dijo, ustedes me obligaron a presentarme como un apóstol y defender mi apostolado, pero ustedes fueron, yo no quise hacerlo. Pablo vivía en equilibrio. Fíjese, no pensar o estimarse por encima de lo que es necesario pensar. Esta frase significa. Y es posible, hermanos, que lo que estaba ocurriendo entre los creyentes de Roma, particularmente entre los gentiles, era una cuestión de discriminación hacia el pueblo judío. Y ¿sabe una cosa? Los gentiles debíamos de entender que nosotros nos injertaron en la rama verdadera que son los judíos. Nosotros somos un injerto, prácticamente, es lo que dice Romanos, de esa parte. Y formamos ahora parte de esa savia que se alimenta precisamente de la vida verdadera, ¿verdad? Sino que piense de sí con cordura. ¿Qué es esto? Es decir, hay una exhortación a pensar de uno mismo de una manera sabia y sobria. Y aquí el llamado es a que el creyente observe la propia moderación, discreción y autocontrol al pensar de sí mismo. ¿Cuánta gente se cree superior a otra por lo que tiene o es? ¿Pero realmente lo es? No. ¿Sabe qué denota? Como dice mi esposa, expone sus carencias. En verdad, está proyectando sus carencias. Cuando una persona se siente superior o humilla a otra, está exponiendo sus carencias, el vacío tan grande que hay en su corazón. Y es lo que Pablo dice. Y es interesante este pasaje. ¿Por qué lo habla antes de usar nuestros dones? Para que haya un equilibrio, hermanos, plenamente. Yo puedo decir después, como yo les dije, por lo menos tengo 5 dones, pero no por eso me siento superior. Esos dones tengo que usarlos para alabanza de la gloria de Dios. De nada me sirve si los tengo guardados. Y son como
persona que se le entregó el talento diga, no, Señor, sabía que eras poderoso. Bueno, conoces todo esto porque no lo pones por obra. Mira aquí, siempre existe el peligro de que haya alguien que se crea súper espiritual. ¿No le ha pasado? ¿No ha conocido gente así? Pero del dicho al hecho, decía mi abuela, hay mucho trecho. Y esa es la parte que tenemos que entender. No es el hecho de sentirte súper espiritual, es el hecho de que en verdad vivas lo que estás predicando. Usar terminología que a veces que la gente ni entiende. Pablo no andaba con eso. Pablo usó las cosas que eran adecuadas. Y pretenda colocarse por encima de otros. No. Imagínense, yo les digo, soy el pastor. Ustedes están para servirme, yo no para servirlos. Es todo lo contrario a lo que dice la Biblia. ¿Qué dijo Jesús? No vine a ser servido, sino a servir. Y ese es el ejemplo. Dice, y ejemplo tienen para que sigan mis pisadas. Y luego dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Mejor sería tal como Dios ha medido a cada uno una medida de fe. De acuerdo a tu capacidad, Dios pensó y te dijo, esto te doy. Y con eso vas a trabajar. No tienes que andar peleando por algo que no te di. Es que yo quiero ese puesto. Bueno, ¿y tienes la capacidad? No, entonces, ¿para qué lo quieres? Ayer estaba viendo un video y le dice una chica a su jefe, considero que ya es el tiempo que me promuevas y me pongas en otro puesto. ¿Crees que ya es el tiempo? Sí, bueno. Ok. ¿Cuánto cuesta esto? Le dice. Ay, no sé. Ve y pregunta. Ok. ¿Cuántas piezas hay en la caja? No sé. Ahí va. Bueno, ¿y cómo nos ayuda esto? Ay, no sé. Voy a preguntar. Y le habla a la chica encargada y dice, a ver, ¿cuánto cuesta la caja? Tanto. ¿Cuántos frascos trae? Tanto. ¿Para qué se utiliza? Para esto y esto y esto. ¿Crees que tienes el puesto? ¿Crees que eres capaz para el puesto? Entonces a veces estás peleando por algo que realmente Dios no te dio. Y lo que te dio tienes que hacerlo funcional y hacerlo crecer día con día. Conforme a la medida, mire. Viene la palabra fe de un término griego pisteos, no de pistear. Pistes. Porque muchos lo toman mal, ¿no? Y fíjese, referir aquí no se refiere al acto de creer para salvación, sino a la que se relaciona con el servicio cristiano y el ejercicio de los dones espirituales. Imagínese usted, está en la iglesia, está creciendo y Dios está usando su don. Y usted está haciendo de bendición a otra persona día con día. Y sabe cuál es, lo ha identificado. Y lo que vamos a hacer la próxima semana, se le van a entregar las hojas, precisamente después de la predicación, para que usted se lo lleve y en su casa trabaje en cuál es su don. Y ahí le va a marcar la parte que más le gusta y le apasiona, pues ahí tiene que empezar a trabajar. Inmediatamente el apóstol Pablo hace una exhortación, considerando lo perfecto y detallado que Dios ha hecho en el ser humano. Por eso, hermanos, analiza la perfección de tu anatomía para comprender bien el funcionamiento de los dones. Si tú no te examinas a ti mismo y ves cómo funcionan cada uno de tus miembros, no vas a entender. No vas a entender. Yo quiero ponerte un ejemplo. Es como si tú tuvieras dos manos derechas. ¿Qué vas a hacer? Dale a la derecha. Vas a decir, no puedes. ¿Vas a poder manejar bien? No. Imagínate, vas manejando así, con tus dos manos derechas. Que tuvieras dos ojos solamente, pero en una sola superficie. ¿Qué pasaría? ¿Tuviera la misma visión? ¿No? Silencio. ¿O una oreja encima de otra en la nuca? ¿Tuvieran el mismo recepción? No. Cada uno. Y después vas a ver cómo Pablo habla acerca de que cada miembro es necesario. Y que no puede decirle, porque no eres ojo, no te necesito. No, al contrario. Tienes que decirle a la gente, lo que yo no tengo, tú lo tienes y me eres necesario. Y eso unifica, hermanos. La diferencia de miembros, la verdad, la diversidad de miembros no divide, unifica plenamente al Señor. Por eso es importante. Dice Pablo en los versículos 4 al 5, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros,
Pero no todos los miembros tienen la misma función, entendamos esto. Yo no puedo hacer la función de otro porque no se me capacitó. Pero cada uno tiene una función ya dada por Dios. Y dice, así nosotros, siendo muchos, los miembros de la iglesia, son un cuerpo en Cristo. Y todos miembros, ¿qué? Los unos a los otros. ¿Me es necesario cada uno de ustedes? Sí. ¿Soy necesario? Sí. Cada uno de nosotros no necesitamos. Y la parte que en la iglesia a veces la gente no entiende, ay, ¿qué voy a ocupar de él? Claro que sí, lo vas a necesitar. Porque él es parte del cuerpo y miembro del cuerpo de Cristo. Y es muy necesario. Y miren, en estos versículos Pablo usa una analogía del cuerpo humano para ilustrar la existencia de unidad y diversidad. Y esa diversidad, hermanos, nos hace, en verdad, llegar a esa unidad perfecta. Aquí no tiene que haber ministerios aislados, jamás. Hay el ministerio de los matrimonios, no, el ministerio es aparte. No, todo es un equipo, si se dan cuenta. Y todos trabajamos ¿en qué? En pos del crecimiento para nuestro Señor. Lo mismo que ocurre dentro de un cuerpo material, muchas partes son diferentes y con diferente función. También ocurre dentro del cuerpo espiritual, es decir, la iglesia. Fíjense qué hermoso, yo tenía un libro hace muchos años, no lo podía encontrar y por más que me he metido en Google, pero lo usaba mucho con los jóvenes. Y yo recuerdo una ocasión que estábamos los jóvenes en un campamento, un lugar que se llamaba Ojos Negros, y hay una dinámica que en la cual tú vas a hacer, uno se pone aquí, tú eres brazo derecho, y brazo derecho no vas a usar, ¿sale? Tú izquierdo, a un lado, otro en el centro, decía, tú vas a hacer ojo, y al frente tú vas a hacer ojo derecho, ojo izquierdo, y tú vas a hacer boca, ¿sale? Entonces, la boca te va a dirigir prácticamente, y haz de cuenta, esta persona cerraba sus ojos y la boca simplemente, la que estaba viendo, le decía, en esa parte, no, sirve cereal, abrió la caja, sirvió leche, lleva a la boca, mano derecha, lleva a la boca, y estaba, y te das cuenta, y es una dinámica en la cual te lleva a entender cuán necesarios son los unos a los otros. Les encantaba a los jóvenes esas dinámicas que hacíamos. ¿Por qué, hermanos? Porque te das cuenta cuán necesarios somos. Ay, no lo necesito. Claro que lo necesitas, pero no te has dado cuenta. ¿Y sabes por qué no te das cuenta? Porque no has identificado tu don. Que si lo identificaras, ya te hubieras puesto a trabajar. Pero es un desperdicio no trabajar en tu don. ¿Allá qué vas a hacer? Bueno, si es que llegamos, hermanos. Como decimos, vamos a hacer esa calcamonía. ¿Cómo se llama el eslogan? Te van a quedar. Y tal vez no pensemos en eso, pero es una realidad. Yo estaba pensando con mi esposa, vamos a sacar esta calcamonía. Y va a ser un eslogan de la iglesia. Invitarlos a que sigan en Cristo. Pero si no están en Cristo, se van a quedar. Y es una parte importante. Esto es serio, hermanos. ¿Ok? Miren, los creyentes que componen la iglesia han sido dotados por Dios con capacidades para el ejercicio de funciones que contribuyen al crecimiento y bienestar del cuerpo. La idea es que cada creyente, como parte del cuerpo, es individualmente miembro de otro creyente que también forma parte del cuerpo. Cuando entendemos esto, podremos ver cuán necesarios somos los unos de los otros. Por eso, usa tu don de acuerdo al área que Dios te asignó. Así es sencillo. Aquí me gusta, Señor, este es mi don, lo voy a usar. El don de servicio es un don muy bonito y varios lo tienen, yo lo sé. Pero tal vez puedan tener otro don, otras personas, y que nos va a unificar. Dice el versículo 6 al 8, por favor. Dice Pablo, de la manera que teniendo diferentes dones, ¿por qué aclara otra vez según la gracia que nos es dada? ¿Por qué creen que él está dejando muy en claro esto? Porque no es algo tuyo, es de Dios. No es algo con lo cual te tengas que sentir orgulloso. Ay, mira, yo tengo esto, no es tuyo. Es por la gracia de Dios. Tú no tienes la capacidad de producir todo eso. Dios sí. Y deja muy en claro, siempre decía Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y yo he trabajado más que todos ellos, que los discípulos, pero no yo.
sino la gracia de Dios en mí. Por eso cuando no entiendes la gracia vas a ser un soberbio, altivo, prepotente en las cosas de Dios. Pero cuando entiendes la gracia vas a vivir en equilibrio por completo delante de Dios. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Mejor sería aquí la frase, y teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada. Fíjese, Dios revela su gracia de manera diferente, precisamente a individuos diferentes, repartiéndoles dones diferentes como Él quiso. El vocablo diferentes viene del término griego diáfora, significa que difieren. Todos los dones permanecen a la misma clase, es decir, son carismas, dones que Dios te da, regalos de gracia, pero cada uno difiere del otro en función. El don de servicio no es el mismo que el don de aconsejar o exhortar. Hermano, sírvele aquí al hermano, sí, pero yo vengo a que me aconseje, a que me exhorte. No necesito servicio, necesito que me exhorte, que me anime. Y vamos a ver esas clases de dones. Ahora, mire, pero debemos de entender algo, el que los reparte es el mismo, no cambia. Ahí en 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 al 7 nos menciona. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero fíjese qué interesante. Pero el Espíritu es que el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el que los guía y los lleva a su propósito es el mismo. El Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es que el mismo. Pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para provecho de quién, hermanos? ¿De quién? ¿De mí mismo? De la iglesia. De la iglesia, para provecho de la iglesia. Y tenemos que vivir bajo ese pensamiento. Ahora, póngase a pensar. Si no hubiera hermanos que estén compartiendo el Evangelio, o personas que estén compartiendo la palabra de Dios en diferentes lugares, maestros, ¿de qué se alimentaría usted? Que le explicaran a plenitud la palabra de Dios, ¿de qué se alimentaría? Por eso es indispensable. Cada orden que puso Dios lo puso de una forma maravillosa para que usted sea bendecido. Vamos a empezar con uno de los primeros dones. Este don ya no es vigente, el de profecía. Ahora prácticamente es como predicar, hermanos. Pero ya predicamos en base a ¿qué? A la palabra de Dios cuando el canon ya está terminado. Pero aquel entonces era uno de los dones que Dios dio a la iglesia para transmitir en el control del Espíritu Santo una verdad, un evento que vendría, pero siempre guiados por el Espíritu Santo y guiados por Dios. Si el de profecía, dice, el don de profecía he mencionado primero aquí en Romanos 12, mientras que ahí en 1 Corintios, que vamos a ver la semana que viene, no la pasada, el capítulo 12, el apóstol Pablo menciona en primer término precisamente el de profecía. Ahora, sin duda el don de profecía ocupaba un lugar prominente entre los dones espirituales. El profeta recibía su mensaje directamente del Espíritu Santo y lo transmitía a la comunidad de creyentes. Y era algo muy bonito, hermanos, porque no era algo fuera de orden. Hoy en día hay cuantos profetas que han salido. Y en verdad hoy en día hubiera un matadero de profetas, hermanos, si lo vemos a la luz de la Biblia. ¿Por qué? Porque dice que si se levantara el profeta y que hablara de parte de Dios se cumpliera, Dios hablaba. Pero si no, sáquenle, apedréenlo. Tengo palabra de Dios para ti, tengo profecía. Me dijo un hermano, el Señor te ama. Ay, qué lejos estás de noticias. Le digo, ¿hace cuánto me lo dijo el Señor? Y eso lo hacemos. ¿Y sabe por qué? Por no querer estudiar la Biblia y la ignorancia. Créame que cuando empiezas a capacitar gente, dice, pastor, es que mi pastor está cayendo en herejías, está consintiendo tanto pecado, está haciendo esto. ¿A qué seminario fue? Le dije, no, estudió por línea. ¿Y eso qué? Tiene que estudiar, tiene que ser consciente que es la palabra de Dios y no hacer cosas que no son correctas. Hermanos, esto es
algo fuerte, no es jugar. El Señor me llamó, sí, a Pablo lo llamó, a los discípulos, pero los capacitó, ¿sí o no? Sí. Pablo lo llamó y lo capacitó 8 o 9 años. Pero hoy en día la gente toma esto, la piedad, como fuente de ganancia. No es así, en ningún momento. Mire, la misión primordial del profeta del Nuevo Testamento era exhortar a la congregación. Y a veces lo hacía mediante la predicción de algún evento. Por ejemplo, a Pablo, que se le dijo: apartarme a Pablo y a Bernabé para la misión que los tengo. El Espíritu Santo hablando. Y ellos profetizando acerca de para qué los quería usar Dios. Hermanos, pero generalmente su ministerio era de transmitir a la iglesia alguna enseñanza recibida directamente de Dios. Ahora, ¿por qué en ese tiempo? Porque no estaba terminado el canon. Y 1 Corintios nos dice que se acabarán las profecías, la lengua. Dice, pero el amor prevalece sobre todo. Y es algo que tiene que permanecer. La enseñanza del profeta era conformidad con la medida de fe, es decir, el profeta tenía sus limitaciones. Hay un profeta del Antiguo Testamento que le mandan a profetizar, ¿sabes qué? Viene algo fuerte para ti, porque yo nunca te hablé. Nunca te hablé. Y has estado diciendo cosas que yo no voy a hacer ni he hecho. Y fue consumido en esa parte. La labor del profeta tenía que estar en perfecta armonía con la analogía de la fe, hermanos. El profeta no debía expresar nada que fuese incompatible con la fe cristiana. En mi transcurrir de la vida cristiana, escuché tantas cosas. Y créanme que por un momento, cuando apenas empezaba, sí me movieron. Porque decía, es que esto es espectacular. Lo que ellos dicen, hablan. Una vez le dijeron a un joven, era un pariente mío, que Dios lo iba a usar grandemente en la obra de Dios. Y la visión que le dieron supuestamente, y la visión que visión es ver lo que otros no ven. Es todo. Ver más allá de lo que otros no ven. La visión dice, a ti te veo en un lugar grande, lleno de jóvenes, y tú hablándoles, profetizándoles y esto y esto. Y ahorita anda perdido en el mundo completamente. ¿Dios falló? No, Dios nunca habló. Dios nunca habló. Ese es el problema con un falso profeta. Y hay muchos hoy en día. Hay un pastor que yo sigo, es muy bueno, es joven también, más chavo que yo, eso sí, Juan Manuel Vaz. Y lo acusan de tantas cosas. Pero dice, yo no estoy atacando a la iglesia, estoy defendiendo a la iglesia. Y es algo que está pasando hoy en día. ¿Qué está sucediendo en las iglesias? Se están corrompiendo, hermanos. Se perdieron. Y el mensaje de Apocalipsis es muy claro para muchas de esas iglesias hoy en día. Perdieron su primer amor, dejaron a Cristo fuera de la iglesia. Tantas cosas que se ven ahí. Que por cierto va a ser la serie el próximo mes. La realidad de la iglesia hoy en día se llama. Vamos a hablar de los mensajes de Apocalipsis. El don de profeta, tal como se describe en el Nuevo Testamento, evidentemente cesó al final de la era apostólica. Y no hay profetas genuinos como los hubo en ese tiempo de los apóstoles. Fíjense qué interesante lo que dice aquí. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Menciona esto. Por eso es importante que usted se meta a la clase. Empezamos mañana a las 7 de la tarde, una clase de hermenéutica, interpretación de la Biblia. Usted va a entender los verbos, los tiempos, todo. Se les va a explicar figuras del lenguaje, todo. Dice aquí Hebreos, Dios habiendo hablado muchas veces, hablado tiempo pasado, ¿sí? Y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, ¿por quién? Por los profetas. Ya pasó eso. Dice aquí, en estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Ahora te habla a través del Hijo. ¿Qué hizo por Israel? Mató a sus profetas, mató a Juan el Bautista también, que era un profeta. Herodes fue el que lo mató en esa parte. Pero ¿qué hizo Israel? ¿Cuántas veces te mandé mis mensajeros? Y mató a cada uno de ellos. Los rechazó.
y venían a hablar el mensaje de Dios. Isaías, 700 años del nacimiento de Cristo, profetizó el nacimiento a través de la Virgen. Sin embargo, ¿cómo vivió un profeta? Rechazado siempre. Pero Dios preparó el camino. Y Dios preparó el camino inclusive de Juan el Bautista, también 700 años antes, el primo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Miren, otro de los dones. O si de servicio, el que lo tiene en servir. Y el servicio mencionado aquí es un don del Espíritu Santo. El vocablo diaconai viene de servidores, precisamente. Se usa tanto en un sentido amplio como en un sentido limitado en los escritos de Pablo. No es lo mismo un diácono que un anciano. Un anciano, la única diferencia que hay es que el diácono no tiene que ser capaz de enseñar. Pero el anciano sí. Apto para enseñar. El diácono es un servidor. Recuerden en el Nuevo Testamento que también había una diaconisa, que era una servidora. No ocupaba un puesto de liderazgo, simplemente era una servidora, hermanos. Y debemos de entender todo esto. O el que enseña en la enseñanza. ¿Te gusta enseñar? Pues céntrate en eso. Perfecciónalo. Ilústrate, prepárate más. Porque es un don que tienes que pulir día con día. El enseñador era la persona que instruía a la iglesia en las escrituras del Antiguo Testamento y en la doctrina de los apóstoles. El don de enseñanza era de suma importancia y lo sigue siendo, hermanos. Tenemos en la semana algunos que están enseñando. Algunos de los varones ya están tomando cartas en el asunto. ¿Y qué se está haciendo? Los sábados que tenemos, varones por vía Zoom, están compartiendo la palabra de Dios. ¿Cuál es el deseo? Capacitarse. Pero si dices, pastor, es que no es lo mío, ok, donde tú te enfoques, ahí te vamos a capacitar o vas a ser capacitado. El don de enseñanza. El enseñador tiene gran responsabilidad dentro de la iglesia, hermanos. Todos deben estar profundamente agradecidos a Dios. ¿Sabe por qué? Por los enseñadores que el Espíritu Santo ha puesto en su vida. De verdad. Si usted no lo tiene, bueno, hay otras personas que lo tienen y le va a ayudar a usted, le van a enseñar. En el seminario yo les hago a veces preguntas teológicas que tienen que razonar, porque la gente te va a preguntar. Y a veces quedan como, wow, no sabía eso. Bueno, eso viene de la práctica, muchachos, de meterse a profundidad en las escrituras. No te va a llegar nomás por llegarte, tienes que meterte y haber un interés de, a ver, pero ¿por qué dijo esto? ¿Por qué dijo esto el Señor? Ayer veíamos un pasaje cuando a veces pensamos, no voy a actuar hasta que Dios no me dé paz. Imagínense que Jesús, cuando estaba en Getsemaní, hubiera dicho, no voy a la cruz hasta que no tenga paz en mi corazón. Y estaba haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuándo pudo disfrutar esa paz? Cuando por tercera vez rindió a Dios su sentimiento y le dijo, Señor, si es posible me puedes librar, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y después dijo, vámonos, se acerca el que me va a entregar. ¿Disfrutó la paz? Sí. Eso nos indica que tenemos que orar más, hermanos. Y ahora el hecho de que estés en la voluntad de Dios no significa que en verdad, si hay paz, que bueno, pero si no, no significa que no estés en la voluntad de Dios. Pero nosotros determinamos la paz en base a lo que creemos o pensamos. No es así. Tenemos que pensar realmente lo que dice la Escritura y llenarnos de ella. Mire, el que exhorta, qué hermosa, sí, hay algunos. Mire, esta palabra no la hemos entendido. Hay muchos regañones. No regañar a la gente. Exhortar es animar. Animarla. No regañarla. El que exhorta, la exhortación podría referirse a la capacidad de dar ánimo al que está desanimado o de consolar al que está triste. Y el verbo exhortar se traduce de varias maneras en el Nuevo Testamento, entre ellas rogar, alentar, consolar. Y la diferencia entre profetizar y exhortar es mínima, pero sin duda ambos ministerios son incalculablemente de utilidad en la asamblea. A través de precisamente de una profecía podían animar a la gente, podían también enfrentar la realidad, pero exhortar es algo muy bonito.
¿Ok? El que reparte con liberalidad. Este es un don muy bonito, el don de dar. Muchos van a decir, no, yo no tengo, pastor, pues soy bien codo. Este es un don que no toda la gente lo tiene ni lo quiere. Pero este don de liberalidad es un don muy hermoso, hermanos. ¿Por qué? Porque vas a dar a Dios lo que no es tuyo, lo que es de Dios. Así de sencillo. Cada quien tiene su don. Ok, no lo tengo, pero no por eso no le vas a dar al Señor. Pues no, es ilógico. Pero hay gente que en verdad no le cuesta, es bien desprendida. ¿Ha conocido gente así? Y no se andan mordiendo así, ay, ya se lo di, ahora que me voy a... No, al contrario, lo dan con gusto, con gozo. Porque saben lo que dice Hechos, que es mejor dar que recibir. Y es una bendición. ¿Recuerda por qué Pablo le puso ese ejemplo a los corintios de los de Macedonia? Porque a los corintios les costaba. Y le dice, ¿saben qué? Estaban prestos ustedes, los de Macedonia, pero nomás le faltaba la oportunidad. Y no dieron conforme yo pensé, sino que dieron más allá. Pero ¿cuál fue la clave? Dice, porque primeramente se dieron al Señor, luego nosotros. Sabían que era para el Señor. Hermanos, pero este don, fíjese, mejor sería el que comparte con alguien, hágalo con generosidad. Este don requiere tanto abrir la mano como el corazón. Así de sencillo. El compartir en este caso se refiere en muchas ocasiones también a bienes materiales. Ahora, le voy a hacer una pregunta. ¿Por qué en la iglesia de Hechos empezaron a repartir todos sus bienes, de tal manera que nadie tenía necesidad de nada? ¿Se ha puesto a pensar eso? No les iba a hacer falta ya. No les iba a hacer falta ya. El contexto de ellos es que muchos tenían tanto que decían, ¿qué me voy a llevar? ¿Qué me voy a llevar? Y recuerdan que Bernabé tenía una heredad y la vendió y dio todo a los pies de los apóstoles. Pero una pareja muy espiritual, Ananías y Zafira, ¿recuerda usted? Que dijo, vamos a engañar al Señor. Y vamos a parecer súper espirituales y dando esta parte. ¿Y qué dijo el Señor? No, no me engañes. Obviamente no tenían ese don ni el deseo de dar a Dios en esa parte. Pero, hermanos, es algo que simplemente sabes que no es tuyo, aquí está y se acabó. Y una frase que yo tengo, y yo se la decía a Heidi, lo que no es mío, no es mío. Por eso tengo que diezmar, porque no es mío. No es mío esto, ya no pertenece a Dios. Y tenemos que hacerlo. No es obligación, es una bendición y privilegio. Ahora, que no tenga este don, hermanos, no significa, como yo le dije, que no pueda ser generoso en alguna parte, con algún hermano de la iglesia, no. Pero piensa en eso. El que preside con solicitud. La expresión el que preside significa colocar delante, y habla precisamente de alguien que está aquí al frente, dirigiéndonos, guiándonos en esa parte. ¿Cómo tiene que hacerlo? Con solicitud. Generalmente significa colocar encima o poner a la cabeza. Y el participio articulado usado aquí posiblemente significa el que gobierna, aunque también puede significar el que protege. ¿Ok? Está gobernando. Los ancianos que gobiernan bien, dice, sean tenidos por doble honor. Lo estás considerando, porque es gente que te está llevando también a enseñar. Pero dice con solicitud. Significa con celo, con entusiasmo, con gusto. Es decir, que el que preside la congregación o algún aspecto del trabajo de la asamblea debe de hacerlo no como una obligación, sino como un ministerio y un servicio al Señor. Ahora déjame hacer una pregunta. Mucha gente a veces no se da cuenta de lo que podemos hacer los pastores, de un recalentado. La iglesia no se da cuenta, le voy a hablar esto. Pero si realmente eres consciente, un estudio de la Biblia implica horas. Se dice que debes de invertirle como unas 70 horas. No es tanto, pero le inviertes horas. Y le inviertes conciencia en lo que estás diciendo y transmitiendo, mis hermanos. En esa parte. Yo durante mucho tiempo escuché
a un pastor ya mayor y dice, no, ya lo escuché es un recalentado. Ya escuché otro recalentado. Tienes que ser nuevo, todo tiene que salir. Por eso me encanta mucho el libro que se llama Predicando con Frescura, porque habla de los pastores. Tenemos que estarnos renovando, tenemos que tomarnos un tiempo para renovar, meditar, sacar todo eso, guiados bajo el poder del Espíritu Santo, no bajo tu poder. Mire también, dice aquí, no como una obligación, sino como un ministerio y un servicio al Señor. Haced todo, ¿para qué dice? Como para el Señor y no para los hombres. El que hace misericordia con alegría. Qué interesante este don. En los escritos de Pablo, la forma verbal hacer misericordia siempre se usa respecto de Dios. Y la única excepción es ahí en Romanos 12:8. La exhortación sin duda se refiere al cuidado de los pobres, viudas, huérfanos, desvalidos y desamparados en general. Hacer misericordia. Cuando tú ves a alguna persona con necesidad, dice el que da al pobre a Jehová presta. Muchos dicen, ay Señor, ya está bien endeudado. No está endeudado el Señor. Nosotros estamos deudores, somos, dice Pablo, en esa parte. Por eso, hermanos, entender la manera en que Dios te ha capacitado es vivir agradecido por el resto de nuestras vidas. Por eso, piensa en la bendición que puedes ser para otros antes que pensar en ti mismo. ¿Cuántos de nosotros pensamos así? No, es que ellos están para bendecirme. Yo no. ¿Sería correcto eso? No. Señor, el don que me has dado, úsalo grandemente para la alabanza de tu gloria. Romanos 12, del 9 al 12. Mire qué interesante. Después que concluye con esta parte de los dones, fíjese a lo que apela Pablo. Dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Es decir, el amor sea sincero o que el amor sea sin hipocresía. ¿Cómo es una persona hipócrita? Doble cara. Das o sirves o haces las cosas por amor, no para lavar tu conciencia, no para sentirte bien, sino porque estás usando todo para Dios. La expresión aborrecer significa repudiar, odiar con fuerza. ¿Qué cosa? Lo malo. No, esto no lo voy a hacer, esto es malo. ¿Sabes qué? No, lo aborrezco. Es como aborrecer el pecado, tienes que hacerlo. Y la frase, hermanos, aquí precisamente, seguir lo bueno significa literalmente adheridos a lo bueno, pegados como chicle a lo bueno. Seguir significa adherir, pegar fuertemente, y la idea de las tres frases de estos versículos es enfática. Primero, en la vida cristiana en general y en el ejercicio de los dones en particular, primero, 1, el amor debe ser sincero. 2, el mal debe ser repudiado. Y 3, lo bueno debe estar tan fuertemente pegado en la vida del creyente. Y luego viene la otra parte, amaos los unos a los otros. ¿Cómo? ¿Por qué dice amor fraternal? Porque no puedes hacerlo en tu amor, tienes que hacerlo en el amor de Cristo. Dios te capacitó para amar. El amor que a veces expresamos nosotros es el amor filial, es un amor condicionado. El amor que Dios quiere que practiques, ¿cuál es ese amor? ¿El amor qué? Ágape. ¿Ese amor viene de ti? No. Por eso dice, no es que nosotros hayamos amado a Dios. No tenemos ese amor, sino que Dios nos amó primero, nos capacitó para amar. Entonces ya puedes dar lo que tienes de parte de Dios. Mientras tanto vas a dar un amor filial. Y el otro tipo de amor es el eros, el pasional, que a veces confundimos como si fuera el amor ágape. Ay, cómo amo a mi esposa. Y es más que nada a veces pasional. Pero realmente en la práctica no llevas el ágape. Tenemos que diferenciar todo eso. Y lo dice la Biblia, hermanos. ¿Ok? Dice literalmente en amor fraternal, mostrando afecto familiar unos a otros. Y aquí los vocablos, viene de una palabra griega, Filadelfia, amor fraternal, y filostorgio, traducido en amaos. Denotan el amor permanente, precisamente, al ramo familiar. Así como amas a tu familia, tienes que amar también a esta familia que son los hijos de Dios.
Y fíjense la otra frase, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Es sin acepción de personas, definitivamente. El vocablo prefiriendo significa ir delante y mostrar el camino, considerar, estimar, y la idea de la frase parece ser que sobre la base del amor fraternal, el creyente debe forzarse hasta lo sumo con el fin de mostrar su estimación, respeto y honra a los demás en lugar de procurar la suya propia. Porque Pablo lo dijo, le dijo a Timoteo, porque muchos buscan lo suyo propio, no lo de Cristo. Y es una realidad. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Hermanos, tiene razón este pastor. Dice, cuando usted va al cine, entra y ¿cuánto dura la película? Y no puede soportar a veces una predicación de 50 minutos. Y le recuerdo algo, que a veces le quedan todas esas imágenes y estas escenas, pero nunca se le queda a veces la predicación. Si yo le pregunto la siguiente semana de qué trató, usted me va a decir. A ver, algo sencillo. ¿Qué dice el Salmo 119, versículo 72? Pues no, es que son muchos versículos. Son 172 versículos. Sería ilógico. Pero hay un niño que todo lo recitó. ¿Sabía? Todo el Salmo. Precioso. Es interesante la inteligencia que Dios le dio. Mire, precisamente es esta parte. En cuanto a honra, prefiriendo. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Y esta frase expresa una exhortación a no ser negligentes al hacer frente a las cosas que requieren una solución urgente. El término perezosos, hermanos, describe a una persona vacilante y tímida a la hora de actuar. Es como decir, ¿sabes qué? No, mejor el viernes empiezo a preparar la predicación. Desde el viernes. Les doy lo que sea, pues ¿cuál es el problema? No, mi hermanos, algo que uno aprende, tienes que ser diligente. Aquí salimos, descansamos un ratito y empezamos a trabajar en todo. El tema que nos toca. ¿Por qué? Porque es estar mascuzando en la semana lo que Dios te quiere dar. Igual los estudios de lunes, que nos toca esto y esto. ¿Sabe algo que he estado aprendiendo mucho? Como dice Efesios, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Puedo pasar 2 o 3 horas en la tele, pero no me va a ayudar. Pero si paso más tiempo en la palabra de Dios, me va, la verdad, a edificar, me va a limpiar mi mente, mi corazón cada día. Hermanos, tenemos que despegarnos día con día de este mundo. Fíjese, fervientes en espíritu. El término ferviente significa hervir y el presente sugiere una acción continua y el participio señala a un hecho de que toma en consideración el tiempo ni la duración del suceso. Tenemos que estar constantes. Y la expresión aquí en espíritu podría referirse al Espíritu Santo, pero lo más probable y natural en el texto es que se refiere al espíritu del creyente. Fervientes, porque así nos hace Dios. ¿Sirviendo a quién? Al Señor. Significa servir como esclavo. Usted es esclavo de Cristo. Y así tiene que verse. Y cuando haga algo para el Señor, simplemente usted es un siervo, ¿qué? Inútil. Es lo que dice la Biblia. No lo estoy defendiendo yo, dice la Biblia. Si usted dice, pastor, es que no me nombraron y yo debí ser nombrado, ¿en dónde dice eso la Biblia? Al contrario, dice que cuando hagas eso, pues tenías que hacerlo, dice el Señor, porque siervo inútil sois, considérate así. Tengo mucho que hacer por el Señor. No puedo vivir de triunfos pasados, no puedo vivir de triunfos que hice. Tengo que vivir el presente día con día en Dios. ¿Ok? Servir al Señor voluntariamente, servir al Señor requiere abnegación, sacrificio y muchas veces sufrimiento. Pablo sabía bien las demandas del servicio al Señor. Ayer veía una escena de la película y la tengo ahí, la película de Pablo. Cuando Pablo iba a ser decapitado, tiene la cabeza así en un tronco,
pero sus ojos no están fijos así, están fijos hacia el cielo. Y dices, qué interesante esa captación de esa escena. Como diciendo, esto va a pasar, Señor. Ya estoy ofrecido libación, decía Pablo. En cualquier momento me voy y despierto allá. Pero ver esa expresión, créame que te impacta y te pone a pensar, decir, Señor, así quiero estar un día. No que me corten la cabeza, pero si me la tienen que cortar, pues, no. Gozosos en la esperanza aludida aquí no es simplemente esperar, sino una confianza segura que descansa sobre la fidelidad de quien ha prometido. Y en este caso, ¿quién es? Dios. Y dice, sufridos en la tribulación. No me gusta sufrir, pastor, no me gusta. Híjole, pues cámbiese de evangelio, porque el evangelio verdadero usted va a sufrir. Ni modo, mis hermanos, a eso estamos expuestos. Y en la mañana escuché una predicación lindísima por este teólogo, me encanta, Miguel Núñez, y hablaba de 1 Pedro, que nuestra fe tiene que ser probada mucho más valiosa y preciosa que el oro. La fe así la ve el Señor, aunque seas probado por un poco de tiempo. Y él dijo, a mí no me gusta ser probado, te voy a ser sincero, no me gusta pasar por el fuego, pero tengo que hacerlo para que Dios se revele en mi vida. Es muy distinto una tentación. La tentación no viene de Dios. La tentación te lleva hacia abajo. La prueba te edifica y te fortalece. Sufrido. Resistir significa resistir la prueba, aguantar la carga, soportar con paciencia. Y el cristiano se enfrenta a tribulaciones día con día. Déjame decirle algo. Si usted se despierta todos los días, y como dice el pastor Gary César, y usted no se topa con la cara de Satanás, es porque va del mismo lado. Esta es una lucha, hermanos, es una realidad. Es una lucha todos los días que tiene uno para negarse a sí mismo, ya no vivir de acuerdo a mi deseo, sino el deseo de Dios. Y por último dice, constantes en la oración. ¿Por qué es importante la oración? Por eso, algo que estoy haciendo mucho énfasis, hermanos, si tú no oras, ¿qué quieres hacer allá en el cielo? Allá no vamos a orar, pero si no estás interesado en tener esa comunión con aquel que la quiere tener contigo, ¿qué vas a hacer allá en el cielo? Seamos honestos. Es que ya somos cristianos, sí, pero la evidencia ¿cuál es? Una comunión con Él, una vida transformada, una vida de obediencia. Y si vamos a sacar esas calcomanías, para que usted se la pegue a su carro y a mí anime a otros y le diga, te vas a quedar. Quiero ser sincero, hermano, con usted, es la verdad. Y es feo esa parte. Y yo le animo a que no se quede, empiece a practicar sus saltos de rapto, ¿no? Constantes en la oración. Constante significa agarrar con firmeza, perseverar, dar atención, persistir. Y este vocablo dice precisamente, comporta la idea de ocuparse fielmente en algo. Si para nosotros no fuera importante la oración, créame, no viéramos tantos resultados en la mano y viéramos la mano de Dios. Los dones que Dios nos ha dado deben ser usados con prontitud. El tiempo es corto y el Señor viene pronto. Y no sería bueno llegar a su presencia con manos vacías. Si nos damos cuenta de la alabanza de la semana pasada, con manos vacías vengo a ti. Muchos la toman literal, Señor, así llego. No, vengo con manos vacías a ti, pero para que tú me llegues y me uses en esa parte. Así que, hermanos, Dios te pedirá cuenta de lo que te entregó. Así que espero que llegues con manos llenas y con gran gozo al decirle, Señor, Señor, esto me diste, esto te entrego. Lo multipliqué. Definitivamente. Conclusión. Bien. ¿Estás listo para descubrir tu don y ponerlo en acción? ¿Cuántos dicen sí? Sí. Amén. Al hacer este estudio de los dones, que te voy a dar la semana que viene, la hoja,
te vas a dar cuenta de qué don te dio Dios. Y si tienes ese don, empieza a explotarlo. ¿Ok? 2, recuérdalo, siempre tu don es necesario para otros, así que úsalo. 3, céntrate en lo que Dios te dio y no pretendas hacer lo que no se te ha capacitado. Y ánimo, tú eres y puedes ser de bendición. ¿A quién? A otros. Así de sencillo. Así que, hermanos, usemos nuestro don grandemente. Tenemos este domingo, el otro, bueno, tenemos todavía 3 domingos. El próximo viene este seminarista, la verdad lo van a conocer. Es un joven que se está preparando, va a hablarnos de los dones que dejaron de pasar y va a hablar de otros dones que tenemos dentro de la iglesia y que tenemos que empezar a trabajar. Y la siguiente tenemos el 23, lo que es el aniversario de la iglesia, 2 años ya. Y obviamente vamos a enfocarnos en un tema que te anime y que veas cómo en verdad Dios hace la obra en las iglesias y cómo Dios empieza a edificar todo. ¿Ok? Vamos a orar, así que si todos queremos descubrir nuestro don y decir, Señor, úsalo grandemente, qué bonito sería. Cuando llegues a la presencia de Dios te diga, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, pasa al gozo de tu Señor. Y no sea que llegues y, ¿qué traes? Pues, Señor, traigo manos vacías. Ay, ay. Hermanos, de panzazo no se vale pasar. Pero sí podemos llegar a la presencia con tantos reconocimientos. Ayer me decía Aram, le decía a mi esposa, papá, mamá, ¿cuántas coronas tiene mi papá? En el ref, no, nada que ver. ¿Cuántas coronas tiene mi papá? Le decía. Y me puso a pensar, dije, no sé, hijo, no sé cuántas coronas tengo, pero que las tengo y sé que las voy a disfrutar. De cuánta gente pude compartirle y vino a los pies de Cristo, y esas coronas me están reservadas, la corona incorruptible, y esas coronas de gozo que voy a tener también, no sé cuántas, pero no quiero llegar con mis manos vacías a Dios. Iglesia, no podemos llegar con las manos vacías, así que vamos a trabajar. Oremos. Padre, gracias te damos por este día. Gracias por tu amor y tu misericordia que has tenido para con nosotros. Tú eres Dios bueno, te reconocemos que nos has capacitado grandemente y te damos alabanza y gloria por todo lo que has hecho. Gracias por llevar cautiva la cautividad, nuestros pecados, vencer a Satanás, a la muerte, destruir toda potestad, para darnos ahora dones, capacitarnos para el funcionamiento del cuerpo de Cristo. Gracias por la vida eterna regalada y gracias, Padre, porque dices en tu palabra que tú produces tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad, por la vida que tenemos en nosotros. Te bendecimos, te exaltamos y te damos honra y gloria por lo que has hecho. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.